Hola a todos. Cuando nos enfrentamos a una cirugía hepática mayor, el éxito no se juega solo en el quirófano, ¿verdad? Hay una pregunta crucial que tenemos que responder mucho antes de la primera incisión. ¿El hígado que va a quedar será suficiente para que el paciente siga adelante? Bueno, pues responder a esto es la clave de todo. Y hoy vamos a ver en detalle una herramienta que, la verdad, está cambiando por completo las reglas del juego. Para que todo quede claro, vamos a seguir un orden muy lógico. Primero, vamos a hablar del gran reto, la insuficiencia hepática posoperatoria. Después, nos metemos de lleno en la herramienta, la gammagrafía hepatobiliar. Luego, por supuesto, veremos qué dice la evidencia científica, que es lo que importa. Pondremos sobre la mesa algunos matices clínicos que hay que tener en cuenta y para terminar echaremos un vistazo al futuro, a cómo conseguir una cirugía todavía más segura. Venga, pues empezamos por el principio. Tras una resección hepática grande, el gran fantasma en la habitación, el que todos tememos, es la insuficiencia hepática postoperatoria, o PHLF por sus siglas en inglés. Es sin duda una de las complicaciones más graves a las que nos podemos enfrentar. Y ojo, que no hablamos de algo anecdótico. Las guías de consenso europeas nos dan una cifra bastante seria. Su incidencia se mueve entre el 8 y el 12% en resecciones mayores. Solo este dato ya justifica de sobra que necesitemos una evaluación preoperatoria que sea lo más precisa posible. A ver, tradicionalmente, la seguridad se basaba en medir el volumen del futuro hígado remanente. Pero aquí viene el kit de la cuestión. El volumen mide el tamaño, sí, pero no la capacidad funcional. Podemos tener un hígado de un tamaño considerable que en realidad no funcione bien. Y esto es súper importante en pacientes que vienen con el hígado tocado por la quimio, por esteatosis, por el hígado graso o por fibrosis. Así que está claro que tenemos que dar un paso más allá, dejar de medir solo el tamaño y empezar a cuantificar la función real. Y es justo aquí donde entra nuestra protagonista de hoy. La gammagrafía hepatobiliar, o HBS como la llamaremos, es precisamente la técnica que se diseñó para medir esa función hepática. Siendo todos especialistas, los fundamentos de la técnica los conocemos de sobra, pero no está de más repasar lo esencial. La HBS usa tecnecio 99 metaestable marcado con membriofenina. Este trazador, como sabemos, lo captan los hepatocitos a través de unos transportadores muy específicos, los OATP1B1 y OATP1B3. La magia viene cuando lo combinamos con un SPECT-CT, porque entonces no solo vemos la captación global, sino que podemos medir, con números, de forma cuantitativa, la función de cada segmento del hígado por separado. El protocolo es muy metódico, muy robusto. Primero se inyecta el trazador. Inmediatamente después, se hace una adquisición planar dinámica para calcular la tasa de captación del hígado. Acto seguido, la adquisición SPECT-CT nos da toda la información en 3 dimensiones. Y ya en la fase de postprocesado, se segmenta el hígado, se aísla el futuro remanente y se calcula la métrica que nos va a dar la respuesta. Y esa métrica clave es la función del futuro remanente hepático, la FLRF. Este valor, que se expresa en porcentaje de captación por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, nos da una cifra objetiva, cuantitativa y estandarizada de la capacidad real del trozo de hígado que se va a quedar. Es, en definitiva, el dato que va a guiar la decisión de si se puede operar con seguridad o no. Bien, pues pasemos a la evidencia, porque una técnica puede sonar muy bien sobre el papel, pero necesita el respaldo de datos sólidos, de estudios que demuestren que de verdad es útil en la clínica del día a día. Aquí tenemos el número clave, el umbral clínico que más se utiliza. Varios estudios, y además multicéntricos, han demostrado que un valor de FLRF por encima de 2,69% por minuto por metro cuadrado se asocia a un riesgo bajísimo de insuficiencia hepática. Por lo tanto, se considera un punto de corte seguro para dar luz verde a la resección. Y claro, para que una técnica se implante de forma general, tiene que ser fiable, reproducible y, como dice esta publicación de 2025, la fiabilidad de la HBS es excelente. La concordancia entre distintos observadores es altísima y la variabilidad es mínima, da igual que el que mida tenga mucha o poca experiencia. Y para ponerle un número a esa fiabilidad, fijaos en esto, 0,996, un coeficiente de correlación intraclase de casi 1. O sea, estamos hablando de una concordancia prácticamente perfecta entre diferentes evaluadores. Esto da una confianza tremenda en la robustez del método. Otro punto muy fuerte de la HBS es su capacidad para ver el daño que hace la quimioterapia en el hígado. Los estudios nos dicen que, aunque la función global del hígado puede aguantar bien en tratamientos cortos, cuando se superan los 12 ciclos de quimio, se empieza a ver un deterioro funcional muy significativo. Este es un factor de riesgo que, si solo miramos el volumen, se nos podría escapar por completo. Pero bueno, como en todo en medicina, ninguna técnica es infalible. Es fundamental conocer bien el contexto, saber qué alternativas hay y, sobre todo, cuáles son sus limitaciones para poder usarla de la mejor manera posible. Por ejemplo, una alternativa que está ganando terreno es la resonancia magnética funcional
con ácido gadoxético. Aunque los agentes son distintos, la vía por la que los captan los hepatocitos es parecida, y de hecho hay una correlación muy fuerte entre las métricas de ambas técnicas. La gran ventaja que podría tener la resonancia es su potencial para ser un todo en uno, un one-stop shop que nos dé información anatómica y funcional en una sola prueba. Eso sí, hay que valorar la disponibilidad y el coste a la hora de decidir cuál implementar. Y aquí una limitación clave de la HBS que no podemos olvidar nunca: la hiperbilirrubinemia. La bilirrubina compite directamente con la mebrofenina por los mismos transportadores en el hepatocito. ¿Qué significa esto? Pues que en pacientes con ictericia o colestasis importante, la captación del trazodón puede estar falsamente disminuida y podríamos estar infraestimando la función hepática real. Y este es otro matiz súper interesante. Un estudio reciente comparó la captación en pacientes con metástasis de origen colorectal frente a tumores que no eran colorectales. Y la sorpresa fue que la captación de membrofenina era mucho menor en el grupo no colorectal, a pesar de que al final no hubo diferencias en las tasas de fallo hepático. La conclusión es clara: a lo mejor los valores de corte no son universales y hay que ajustarlos según la enfermedad de base del paciente. Bueno, y llegamos ya a la parte final. ¿Con qué nos quedamos de todo esto y hacia dónde vamos? Pues el objetivo final es el de siempre: conseguir que la cirugía sea lo más segura posible para el paciente. Vamos a resumir las ideas clave. Primero, la HBS nos permite dar el salto del volumen a la función real, que es lo que importa. Segundo, nos ayuda a identificar un riesgo que antes estaba oculto en pacientes con el hígado dañado por la quimio. Tercero, es una técnica súper reproducible, con ese ICC de 0,996 que es casi perfecto. Y cuarto, y muy importante, está avalada por las guías de consenso europeas como una herramienta fundamental para prevenir la insuficiencia hepática. Y con esto cerramos dejando una pregunta en el aire. Con toda la evidencia que se está acumulando, ¿estamos ya ante el nuevo estándar de cuidado en la evaluación preoperatoria del hígado? Todo apunta a que el paradigma está cambiando, y de forma definitiva, de la anatomía a la función. Y esto, sin duda, abre una nueva era en la seguridad de la cirugía hepática. Muchas gracias por la atención.